Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Juan Antonio Garibay y sean bienvenidos a un video más. Como hemos visto, la ciencia ha enfocado sus esfuerzos en estudiar y comprender eh, diversos fenómenos que se presentan en la naturaleza. Uno de estos fenómenos y que ha enfocado en estudiar la ciencia ha sido las enfermedades. Y a partir de, de esta comprensión de las enfermedades, obviamente ha permitido establecer, por ejemplo, lo que son el tratamiento, el diagnóstico y la prevención de dichas enfermedades. Pero para esto, obviamente tenemos que remontarnos a la antigüedad. Como ustedes sabrán, en la antigüedad las enfermedades se creían como castigos divinos, ¿sí? Como castigos de algunos demonios o incluso algunas maldiciones. Sin embargo, tuvo que existir algo que detonara eh, la generación de conocimientos a partir de esas enfermedades. Pues bueno, uno de estos fue el primer microscopio que lo hizo en 1653 Anton van Leeuwenhoek. A partir de este microscopio, Anton van Leeuwenhoek pudo observar en el ambiente que existen diferentes organismos llamados animáculos. Posteriormente, Robert Hooke, utilizando el microscopio, pudo observar un fragmento de corcho al microscopio y observó pequeñas celdas y estableció que todos los organismos están formados por celdillas o células. Y junto con los aportes de diversos científicos y aunado a los aportes de un personaje denominado Robert Koch, se estableció lo que conocemos actualmente como los postulados de Koch, en donde menciona primeramente que de un animal enfermo se va a extraer a un patógeno, ¿sí? El cual debe de estar presente en todos los casos de enfermedad y obviamente tiene que estar ausente en los animales sanos. Posteriormente, cuando este animal esté enfermo, se va a extraer el microorganismo y debe cultivarse en un cultivo. Obviamente ese cultivo tiene que ser puro. Posteriormente, ya cultivándolo en las condiciones ambientales o nutricionales, obviamente ese microorganismo tiene que aparecer en el cultivo y posteriormente las células o microorganismos de este cultivo tenemos que inyectarlos a un animal sano y obviamente tiene que enfermar. Entonces, las células de un cultivo puro del microorganismo aislado debe de causar la enfermedad en animales sanos. Y posteriormente, este animal enfermo, vamos a extraer el microorganismo y tiene que ser el mismo que extrajimos la primera vez. De igual manera, tiene que cultivarse y tiene que ser el mismo, debe de tener las mismas características. A partir de estas observaciones, se estableció un modelo unicausal en donde veíamos que un microorganismo obviamente va a causar una enfermedad, ¿sí? A eso se le llama un modelo unicausal, ya que un organismo genera una enfermedad. Sin embargo, a partir de esto hubo científicos que a partir de observaciones se establecieron una pregunta: ¿por qué enferman unas personas y otras no? Y con ayuda de diversos estudios, aunado al apoyo de los epidemiólogos, se estableció lo que conocemos como tríada ecológica. La tríada ecológica, por definición, es un modelo que permite comprender los elementos y procesos que dan forma a las enfermedades y debe su nombre por estar compuesta de tres elementos y su relación que hay entre estas. ¿Y cuáles son sus elementos? Te preguntarás. Pues bueno, tiene tres elementos que es el agente, el medio ambiente y el hospedero. De tal manera que, como puedes ver, la interacción que hay entre estos
va a ser lo que va a generar la enfermedad. En el caso de la gente, vamos a mencionar que es todo organismo extraño a nuestro organismo, que pueden ser, por ejemplo, bacterias, hongos, virus, parásitos, incluso pueden ser compuestos químicos como el plomo, ¿sí? Como el mercurio, entre otros organismos más. Pero también podemos mencionar como un agente a las modificaciones en la estructura celular, ¿sí? Ya sea por un golpe, por ejemplo, por una contusión, etcétera. Luego también tenemos, por ejemplo, las modificaciones en la función celular, como es el ciclo celular, que es bien importante para enfermedades como es el cáncer, o el metabolismo celular para enfermedades como es la diabetes, entre otras. Lo cual, este agente va a provocar la aparición de signos y síntomas en el hospedero. Ahora bien, otro de los factores es el medio ambiente, que va a ser el conjunto de factores físicos, biológicos y socioculturales que van a intervenir en el desarrollo de una enfermedad. Dentro de los factores físicos tenemos, por ejemplo, al clima, a la ubicación geográfica, la disponibilidad y calidad de agua, saneamiento, higiene, entre otras más. Y, por ejemplo, tenemos entre los factores biológicos a lo que son la flora, fauna, entre otros. Y los factores socioculturales van a ser, por ejemplo, el ambiente familiar, el nivel socioeconómico, las conductas psicológicas, características culturales, educación, entre otras más, que obviamente van a permitir el ingreso de la gente hacia el hospedero. En este caso, el hospedero debe de tener características bien especiales que le van a permitir el desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, lo que es la edad. Como sabrán, existen enfermedades que son más frecuentes, es decir, que aparecen más en un tipo de edad o en un grupo de edad, como por ejemplo los niños o los adultos mayores. También existen características como es el sexo, ya que van a existir enfermedades que van a estar presentes en un sexo o en otro sexo. Y luego tenemos la alimentación. La alimentación va a ser bien fundamental porque debido a que va a ser la forma en cómo nuestro organismo sintetiza algunos compuestos, obviamente va a permitir la síntesis de proteínas, por ejemplo, bien importantes en la respuesta inmune. De tal manera que entonces, si tenemos una baja alimentación o una mala alimentación, tendremos una respuesta inmune deficiente. También existen factores como los genéticos que van a estar dados ¿por qué? Por los genes. ¿Sí? Entonces, nuestro ADN va a poseer genes que va a poseer o incluso va a no poseer algunos genes que nos van a hacer susceptibles o resistentes a algunas enfermedades. Así también el hospedero va a tener hábitos de vida, como son los hábitos alimenticios, los hábitos tabáquicos, hábitos de salud, que obviamente van a repercutir en, qué, en el desarrollo de una enfermedad. Ahora, en el caso de las enfermedades infecciosas que son causadas por organismos, van a tener una, aparte de la tríada ecológica, van a tener una cadena epidemiológica que va a ser el conjunto de elementos que se requiere para la comprensión de una enfermedad. Y en este caso, como ya vimos anteriormente en la tríada ecológica, en la cadena epidemiológica va a estar indicándonos el agente causal, que van a ser bacterias, hongos, virus, parásitos, que obviamente necesitan una vía de transmisión, ya sea indirecta o indirecta, el contacto directo o indirecto y mediante gotas de flush, por ejemplo, etcétera. De tal manera que entonces este agente causal que va a ser transmitido necesita una puerta de entrada, ya que ya puede ser por la vía respiratoria, por la vía digestiva, por la piel o cualquier mucosa que permita la entrada. De tal manera que entonces el hospedero debe de tener características que lo hagan susceptible a esta enfermedad. Por ejemplo, como ya vimos, la edad, el sexo, la inmunidad, la alimentación, etcétera. Y lógicamente, este agente causal necesita una, una puerta de salida
que le va a permitir, ¿qué cosa? Infectar o ser transmitido a otras personas. Dentro de estos mecanismos de salud tenemos la respiratoria, la digestiva, entre otros más. Ahora, para citar un ejemplo, vamos a mencionar a lo que es el COVID, que es la enfermedad que estamos atravesando en estos momentos. Y vamos a ver, por ejemplo, que la trama ecológica del COVID-19 involucra a la gente que es el SARS-CoV-2, que es el virus. Para que pueda ser transmitido este virus al hospedero, en el medio ambiente se necesita únicamente de que existan personas infectadas. Y obviamente el hospedero va a tener ciertas características como es la edad, es decir, van a estar presentes en adultos mayores o incluso en niños, ¿sí? Y que además estos hospederos no usen protección. Y para comprender un poco más lo que es el COVID-19, establecemos lo que es la cadena epidemiológica. Por lo tanto, el agente causal es el virus SARS-CoV-2, la vía de transmisión es la aérea, mediante gotas que salen a partir de la boca y nariz, que obviamente van a tocar las superficies y obviamente que van a entrar a través de la nariz, boca o vía respiratoria. Y, por ejemplo, los hospederos susceptibles van a ser humanos, animales, incluso los niños, adultos mayores y que obviamente no usen protección. Y por lo tanto van a tener una vía de salida o una puerta de salida que van a ser los fluidos que vamos a expulsar a través de la nariz y la boca. Por lo tanto, con base en esto, el conocer la trama ecológica nos va a permitir comprender los mecanismos por los cuales se generan las enfermedades y así establecer las estrategias para prevenir dichas enfermedades. Bien, en caso de que tengas alguna duda o pregunta, favor de enviarlas al correo electrónico que voy a colocar a continuación o a la página de Facebook de su servidor. Asimismo, por favor, los invito a que le den manito arriba, que le den like y que compartan este video con sus amigos. Les saludó su amigo Juan Antonio Garibay y esto fue ¿Qué es la triada ecológica? Les envío un cordial saludo.